demoraron como 20 años en construir el convento como tal. Bueno, allí estuvieron las monjitas, pero ¿qué pasa? Resulta que este no es solo todo el espacio que le pertenecía a las monjas, sino que era un convento que da casi como toda la manzana, que actualmente pues son los ministerios, el Ministerio de Cultura. Y bueno, resulta que con los gobiernos liberales, por ejemplo con el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, todas las órdenes religiosas fueron, digamos, el gobierno consideraba que las órdenes religiosas no tenían por qué tener tantos bienes y dicen, bueno, todo esto va a pasar a nombre del gobierno. Entonces las monjas van a ser sacadas de sus lugares y las van a mandar a otros espacios. Allá les van a dar más o menos un año para que busquen otro lugar. ¿Listo? Entonces tienen que acomodarse a un lugar pues mucho más pequeño, mucho más modesto. Y posteriormente, cuando todo esto pasa, llegan acá una orden religiosa masculina, que va a ser la orden religiosa de los corazonistas. Si tú te fijas, la entrada al museo es una entrada lateral. Eso se da porque generalmente con las órdenes religiosas femeninas las entradas eran laterales. Digamos, el manual arquitectónico para las órdenes religiosas era que la entrada tenía que ser lateral. Cuando llegan los corazonistas se abre la entrada frontal. Si tú vas, por ejemplo, no sé, a la iglesia de San Francisco, las entradas son frontales al retablo mayor. Entonces, cuando llegan acá los corazonistas, se abre ese espacio. Y posteriormente, eso ya fue como en los años 70, si no estoy mal, esto se convierte, pasa, digamos, a manos del gobierno, y en los años 80 es que se convierte en museo. Algo que es bien importante es que ellos también tenían esta idea de que el espacio como tal fuera muy austero por fuera. Si tú te fijas, el espacio por fuera es cero como ostentoso y por dentro es bastante ostentoso. Entonces se hablaba, digamos, arquitectónicamente de esta humildad que tenían las órdenes religiosas, de la, digamos, renuncia a todas las vainas materiales, en fin, y por dentro estaba como la riqueza. Eso es un simbolismo muy importante. Pero el convento era, a ver, ¿cómo decirlo? Era como una entidad muy importante en cuanto a la economía. Es decir, las monjas le prestaban también al pueblo dinero y les prestaban a interés. Entonces fue como una de las primeras entidades como bancarias, por así decirlo, de la época. Entonces, en ese sentido, el convento y la orden religiosa como tal sí tenía como un valor muy importante. Cuando se quita ese enchapado, que eso es intencional del museo, hay registros de la pintura mural, porque a ellos no les interesaba que no hubiera como ningún tipo de vacío. Entonces eso pues es posterior. Las pinturas han ido llegando también como muy lentamente, pero en general la estructura del museo, de lo que antes era la iglesia, sigue siendo como lo mismo. La celosía, cuando llegan los corazonistas, se quita para que la vista sea, digamos, frontal al retablo, y después, cuando se convierte en museo, se vuelve a poner la celosía y se abren las puertas, porque esa celosía no tenía esas puertas cuando las monjas estaban acá. Pero en general se trata como de mantener lo más intacto posible el espacio.